Muy buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 69 de Diálogos con Álvaro Cedeño. La semana pasada por error escribí número 78, así que me salté 10 y hoy nos estamos devolviendo 9. ¿Cómo estás, papá? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro mucho. Vamos a conversar hoy sobre un artículo interesante porque yo creo que si la salud mental era pertinente antes de eh, la pandemia le ha subido muchísimo la prioridad a atender cualquier padecimiento de salud mental. Y no estoy hablando de gente que requiera atención Claro. Ujú. psiquiátrica especializada, Sí, sí, sí. ¿verdad? En este caso particular creo que de lo que trata es de cómo lidiar con la ansiedad. Claro. Y el artículo que escribiste en tu página web se llama Acción apacible. Y pensamos al respecto lo siguiente. La ansiedad procedente de la prisa es un vano intento por cambiar la realidad. El paso del tiempo nos plantea una limitación y con frecuencia queremos saltarnos esa limitación. Entonces, formulamos las siguientes preguntas para que nos ayuden a guiar la conversación. ¿Cuál es el origen de la prisa? La ansiedad estimula, pero también obstaculiza. ¿Y qué hacer cuando las cosas nos imponen su ritmo? Eh, Tal vez te dejo que nos digas de entrada lo que piensas y luego te digo algunas reflexiones que anoté sobre el artículo. Ok, ok. Yo pienso que el, el origen de la prisa es intentar manipular el futuro, ¿verdad? Voy para una reunión, voy a ir con retraso y me parece realista que voy a llegar tarde, pero no admito la posibilidad de llegar tarde y entonces intento manipular el futuro, ¿verdad? Dicen que la ansiedad es el sentimiento de intentar modificar el futuro, así como la culpa es el intento de querer manipular el pasado, ¿verdad? No haber hecho, no haber dicho, o haber hecho y haber dicho otras cosas. Entonces, creo que en esas dos vertientes, como somos todos seres en el presente, intentar modificar el futuro nos da ansiedad e intentar modificar el pasado nos da eh, culpa. Y yo pienso que, primero, que la ansiedad no es, no es un, no es un mal, ¿no? La ansiedad no es un estado totalmente negativo, ¿verdad? Yo creo que la ansiedad es un poquillo como la fuente del entusiasmo que nos da por hacer algo, cuando es dentro de una cierta medida, ¿verdad? La ansiedad desmedida ya provoca interferencias con mi capacidad de accionar. Pero entonces yo pienso y, y estoy convencido de que es imposible e indeseable vivir con ansiedad cero. Pero entonces estamos hablando de las ansiedades que ya empiezan a perturbar el comportamiento, que te impiden operar con libertad o te impiden operar con un cierto confort. Eh, Creo que todos hemos tenido la experiencia de hacer cosas deprisa para que alcance el tiempo y no siempre nos salen de la mejor manera porque estamos descuidando los ritmos, estamos atropellándonos, sin duda estamos perdiendo racionalidad, ¿verdad? Eso lo sabe cualquier estudiante cuando el profesor dice, faltan 10 minutos para recoger el examen y tiene dos preguntas pendientes y entonces corre para responder las dos preguntas, ahí hay una perturbación de que pierde calidad nuestro razonamiento.
Desde luego, si estamos hablando de realismo, y yo últimamente me convenzo que esa adhesión a la realidad es uno de los rasgos de la madurez. Si estamos hablando de realismo, bueno, ¿qué hacemos cuando las cosas nos imponen su ritmo, verdad? Eh, si no te apresuras, pierdes el tren; si no te apresuras, pierdes el bus; si no te apresuras, no terminas el examen. Pero creo que entonces de lo que se trata más bien es de programar, ¿verdad? Yo creo que el gran alivio o el gran antídoto para la ansiedad es una buena programación. Desde luego, si tienes que estar en la parada del bus a las 8, bueno, eso lo tienes que tener claro desde las 7, que estás desayunando, leyendo el periódico, viendo los correos, terminando de vestirte. Si esa idea de que tienes que estar a las 8 desata una programación al 15 para las 8, pues eso no se llama programación, posiblemente se llama acción atropellada, ¿verdad? Entonces, de eso es de lo que querría que habláramos hoy, ¿verdad? Para poner en su justo lugar tanto la ansiedad como la prisa, como la programación que hemos de hacer con el tiempo. A mí me parece que la ansiedad, igual que la culpa, igual que el miedo, son energías. Eh, no creo que sean energías renovables, más bien, ¿cómo puedo decir? Deseables. Yo no querría impulsarme siempre de la culpa, la ansiedad y el miedo. ¿Verdad? Uh-huh. Pero cuando las hay, cuando las tengo, cuando las siento, eh, busco cómo canalizarlas de la manera más constructiva posible, ¿verdad? Como dices, ansiedad cero es difícil, y además me pregunto si será una aspiración sostenible, válida, sobre todo pensando que la ansiedad surge de ese distanciamiento de nuestra mente entre el presente y el futuro, ¿verdad? Uh-huh. Y ese constante ir y venir de la imaginación hacia adelante y hacia atrás eh, genera como un dínamo de esa energía que llamamos ansiedad. Pero sí creo que para la ansiedad y para la culpa, el mejor antídoto es la presencia. Y Sí. la presencia, pues, tiene que ver con muchas prácticas mentales y físicas y sociales, y bueno, y espirituales, por supuesto, que nos ayudan a anclarnos, al menos temporalmente, en el aquí y el ahora. Uh-huh. Últimamente he estado percibiendo que la escritura, sobre todo la Uh-huh. escritura a mano, es un acto de presencia insustituible, porque incluso te permite escribir sobre el pasado y escribir sobre el futuro y escribir sobre la ansiedad y escribir sobre la culpa sin dejar de estar presente. Y creo que el hecho de tener que diseñar cada letra, algo que hacemos de manera bastante automática, ¿verdad? Por tanta repetición que hemos hecho a lo largo de la vida, eh, es estar diseñando, dibujando, nos da presencia, ¿verdad? Si uno se salta una tilde cuando está escribiendo a mano, le resulta muy notorio que se la saltó, ¿verdad? A veces se salta una tilde cuando está escribiendo en mecanografía, pero escribirse una tilde a mano es muy difícil porque el proceso es lento y entonces aquí va la tilde, ¿verdad? Eh, Eso por un lado. Yo creo que esa energía que surge de la ansiedad se puede canalizar de manera constructiva, sostenible, y también creo que uno puede adaptar múltiples hábitos cortitos que nos ayuden a lo largo del día a tener presencia
Yo uso una alarma en el reloj para recordarme a las 5 de la tarde tomarme un litro de agua, por razones de salud. Pero cuando suena esa alarma, entro en una conciencia muy clara de que ya son las 5, ¿verdad? De que ya se está terminando la jornada laboral, de que ya viene la jornada nocturna, que en el caso de mi familia implica atender a las hijas para ayudarles a que se vayan a la cama temprano y tal. Y muchas veces también implica el inicio de la parte más difícil, las 4 horas más difíciles de mi proceso de ayuno cuando ayuno. Ajá. Entonces esa alarma me da muchísima presencia. Otro recordatorio que uso es, y creo que lo mencionábamos acá en algún momento, y es que ahora, desde hace 2 o 3 años, en las mañanas lo primero que hago es que me lavo los dientes, pero con la mano contraria. Y entonces recordar que tengo que hacerlo con la mano contraria ya es un ejercicio de presencia, pero cepillarse los dientes con la mano contraria, todavía hoy, 3 años después, sigue siendo un ejercicio que requiere de mucho enfoque, ¿verdad? Porque no es intuitivo ni es lo que he hecho rutinariamente por más tiempo en mi vida. Es otra pequeña, una pequeña rutina que me da presencia. Y creo que lo que más rescato de esto, de cómo hacer un uso constructivo de esa ansiedad o de esas emociones que creo que se podrían categorizar todas ellas juntas, ¿verdad? La ansiedad, la culpa, el miedo. Daniel Goleman les denomina a muchas de ellas eh, emociones destructivas, porque dejadas eh, sin atención pueden causar daño, ¿verdad? Sí, claro. Yo diría que lo más interesante que he incorporado para lidiar con ellas de una manera constructiva es eh, entender que la restricción en el uso del tiempo puede ser muy beneficiosa en el trabajo creativo o en cualquier trabajo en realidad. Pues obviamente si uno necesita 2 horas para limpiar la casa, de nada sirve ponerse un límite de 20 minutos para limpiar la casa porque no la va a poder limpiar bien. Pero si uno tiene que redactar un reporte o un informe o un artículo o lo que sea, y uno se pone de meta 20 minutos, en esos 20 minutos resuelve el 80% de lo que tiene que hacer. Muchas veces lo resuelve todo, aunque no esté redactado. Entonces uno se, se, se fija la meta de los 20 minutos para dibujar o diseñar un esquema y en esos 20 minutos salió de la parte creativa, que la parte creativa, cuando no ha sucedido todavía, en nuestra mente requiere muchas horas, ¿verdad? ¿Cómo voy a hacer para escribir un informe que todavía no existe? ¿Cómo voy a hacer para mandar un correo electrónico que todavía no está redactado? Sí, sí, sí. Pero si yo me pongo ese límite, incluso puede ser menos de 20 minutos, salen unas cosas ahí muy interesantes desde el punto de vista de lo que se disipa, la ansiedad de estar pensando en el tamaño creciente que tiene la obligación que tengo enfrente, ¿verdad? Y ya resuelves eso y el resto es muy mecánico. Así que eso a mí me gusta mucho de hacer para utilizar la ansiedad como una energía constructiva. Me llama mucho la atención el ejemplo que pones sobre la escritura a mano. Hoy en día se anda diciendo, por ejemplo, que las notas que un estudiante toma en clase, si las toma en computadora, son menos eficaces que si las toma a mano, ¿verdad? A mí, escribir a mano me aquieta mucho, ¿verdad? Si tengo una situación de ansiedad, yo prefiero tratarla escribiendo o dibujando, haciendo un boceto, como dices, de por dónde le voy a entrar a este asunto y tal y cual. Eso me aquieta. Todavía no tengo muy claro el, el mecanismo neurológico, ¿verdad? Que hace
que escribir a mano sea mucho más, como mucho más íntimo que escribir en la computadora. Es bien interesante porque escribir a mano es dibujar, ¿verdad? Yo recuerdo a alguien que enseñaba dibujo a quien le decían, no, pero es que yo soy muy malo para el dibujo, yo no puedo dibujar nada. Y decía, pero usted sabe escribir, ¿verdad? La firma es un dibujo. La firma que yo hago desde hace 50 años es un dibujo, ¿verdad? Ya se hizo mecánico, como tú dices, pero sí, escribir a mano aquieta y ver, hay un dicho en inglés que es name it to, to tame it, nómbrelo para domarlo, ¿verdad? Si tienes un sentimiento de esos que Goleman llama negativos o destructivos y lo logras poner en blanco y negro, es que el temor que tengo es tal, la ansiedad que tengo es por cuál, ¿verdad? En cuanto la nombras, la escribes, la pones en un papel y creo que nuestro cerebro está entendiendo, bueno, esto no puede ser tan malo, puesto que lo pude poner en un papel y no quemó el papel, ¿verdad? Ok. Me gusta muchísimo la idea tuya de las alarmas o recordatorios. No podemos confiar totalmente en que nos vamos a acordar de algo. Hay cosas muy básicas que hay que recordarlas un par de veces al día, ¿verdad? Este, yo también tengo un par de alarmas en mi teléfono. Una de las alarmas es para recordar que somos y que toda la realidad que vemos es y que podría no ser, yo podría no ser y ese árbol que estoy mirando podría no ser. Entre no ser y ser, esa distancia enorme debería ser, es para mí objeto de reflexión todos los días. Eh, la otra alarma es algo como relacionado con la excelencia, ¿verdad? Hacemos las cosas de una determinada manera y las podríamos hacer mejor. Entonces, ese llamado a diario, una vez al día, a reflexionar sobre cosas que quisiéramos hacer mejor, que podríamos hacer mejor, que admiramos la forma excelente como la hacen otros, eso yo creo que es constructivo. Yo realmente empecé pensando en este artículo sobre la prisa y el sosiego alrededor, y dabas tú un ejemplo de lavarse los dientes, alrededor de lavarse los dientes, porque a mí me parece, yo duro mucho lavándome los dientes y me parece un tiempo malgastado, a no ser que reflexiones sobre el objetivo de lavarme los dientes, que el objetivo de lavarme los dientes no es hacerle no sé cuántas pasadas al cepillo, el objetivo es la salud bucal. Y según oí un día de estos, aún la salud neurológica. Dicen que usar hilo dental previene el Alzheimer, ¿verdad? Bueno, ok, entonces, si cuando empiezas a lavarte los dientes y sabes que vas a durar 7 minutos, que es un montón de tiempo, tienes clarísimo el objetivo. Si no es, el objetivo no es la próxima pasada, sino que el objetivo es la salud bucal, eso inmediatamente reduce el nivel de ansiedad. O sea que el objetivo aquieta, ¿verdad? Si vas para un lugar a pie y vas lamentándote de la distancia a la que estás, eso hace que el camino te dé ansiedad. Pero si vas convencido de que cada paso que das te acerca al objetivo, eso reduce la ansiedad. Pienso que hablabas de algo bien importante y es cuando acometes una tarea, digamos, tienes que escribir
un informe o tienes que escribir un correo electrónico. Mientras lo tengas en veremos, eso te genera ansiedad. Pero en cuanto haces un boceto o haces un primer borrador, yo creo que ya sientes que estás del otro lado de la cerca, ¿verdad? Y eso me conecta con una idea bien interesante de la ¿cómo se llama? Ya ahorita me acuerdo. Una idea muy interesante sobre cómo emprender y hacer las cosas. Es la idea del prototipo. Entre tener una serie de ideas y haberlas puesto de alguna manera en un boceto, en un medio borrador, en un apunte, hay una gran distancia, ¿verdad? Esa idea del prototipo, que ahora tú nos dirás de dónde viene, me parece que es importantísima para reducir la ansiedad e importantísima también para la eficacia en el hacer. No sé de dónde vendrá. Del design thinking. Ah, Design bueno, ok. thinking. Ok, Sí. sí, ok. Estaba pensando en el lean manufacturing, estaba pensando en el rapid prototyping, ¿verdad? La idea Ajá. de producto mínimo viable que se dice también, Producto ¿verdad? mínimo viable, ¿verdad? Sí, Cómo claro. hacer una versión lo más elemental y básica posible, construida, Sí. ¿verdad? Construida no quiere decir hecha con tornillos y metal. Puede ser, dicen que hasta una presentación en PowerPoint, ahí de unos cuantos slides, ya cumple mucho de la función de un prototipo, Ajá. ¿verdad? Ajá. Sí. Eh, ya después, si llevas eso al mundo físico, pero ya una presentación en PowerPoint Claro. ya dejó de ser una idea, ¿verdad? Exactamente. Ujú. Exactamente. Se salió de tu cerebro y la pusiste en una pizarra, lo pegaste por ahí. Yo creo que, Álvaro, que creo que un boceto que el profesor hace en una pizarra o cuando te hacen una pregunta y tú empiezas a hacer rayas y circulitos para ver cómo la respondes, eso es un prototipo, ¿verdad? Ujú. Claro. Volviendo a lo que decías antes, eh, te he comentado de esto que empecé a hacer en enero, que son unos, unos pequeños Ah, sí. módulos que vienen en unos Ujú. libritos que están Sí, construidos por un grupo de personas, entre las cuales está Daniel Goldman, y que yo las he llegado a considerar como antídotos, sí. ¿verdad? Entonces, por ejemplo, uno de perseverancia y otro de gratitud y otro de rendición de cuentas, y Ujú. se convierten como en eh, pequeñas dinámicas diarias de unos 5 minutos, Ujú. casi nunca más de 10, en las cuales lees un pequeño texto, te formulan unas preguntas, exploras unas respuestas internas, las escribes y el impacto que generan esos 5 minutos al día a lo largo del mes realmente cambian la perspectiva que tenía sobre la creación de algún hábito, ¿verdad? Y eso a mí me parece fascinante porque nosotros no solemos tener guías para la construcción de hábitos que funcionen como antídotos Claro. a alguna amenaza o algún riesgo o alguna emoción destructiva o como queramos llamarlo, alguna enfermedad mental también puede ser o incluso física. Eh, ¿Cómo hacemos nosotros para controlar nuestra ingesta de calorías y el tipo de calorías que consumimos? No tenemos ningún criterio, Sí. ¿verdad? Las personas que trabajan hoy en día en temas de liderazgo y de lo que llaman biohacking, ¿verdad? Que es como cómo eh, hacer del cuerpo un mejor instrumento, un mejor vehículo para Ujú. trabajar, para desempeñar y tal. Lo que dicen es, lo más básico es pesarse todos los días.
porque si uno se pesa todos los días, ahí tiene por lo menos un indicador objetivo de por dónde anda la cosa. Uno más o menos sabe cuál debería ser su peso. Entonces, si está muy para allá del peso o si ve que el peso tiende hacia a aumentar, entonces ese indicador diario ya le puede dar a uno suficiente información y a partir de ahí ir conociendo cómo cambia el comportamiento del cuerpo con la edad, cómo cambia el comportamiento del cuerpo con diferentes alimentos, etcétera. Entonces creo que nosotros lo que deberíamos hacer es buscar antídotos para para todas esas amenazas, voy a usar la palabra amenazas, ¿verdad? Que tenemos en lo físico, en lo mental, incluido lo espiritual, ¿verdad? A mí me parece, y lo hemos dicho muchas veces, que el consumo de información tóxica o Sí, falsa, sí, eso nos enferma, ¿verdad? De sí, alguna claro, manera. claro. Entonces, ¿cómo hacer para mantener esa información lejos? Bueno, para mí es muy fácil. Yo recorté como el 95% de toda la información que consumo. Entonces, aunque consumo información tóxica, es muy poquita, ¿verdad? Lo segundo es que hablabas de la mejora continua y el otro día estaba reflexionando con un amigo, estábamos hablando de futbolistas costarricenses y de que el máximo exponente de la historia del fútbol costarricense definitivamente y por mucho es Keylor Navas, por sus logros, ¿verdad? Y por los equipos en los que ha llegado a jugar y los torneos que ha ganado y demás. Y Keylor Navas no es un portento extraordinario de despliegue físico, ¿verdad? No es el portero más alto del mundo. Eh, ni tiene alguna condición en su salud que lo haga más flexible o que le permita saltar más lejos, más rápido, ¿verdad? Ni es un adivino de a dónde le van a tirar la bola tampoco. Lo que tiene Keylor Navas en particular, que es algo que le escuché a un entrenador de porteros que tuvo en el Levante de España, un equipo en el que jugó antes de pasar al Real Madrid, dice él que Keylor Navas se acuesta todas las noches con la misión de mejorar un poquito mañana respecto a hoy. Y quién sabe quién le enseñó eso, ¿verdad? Pero eso yo también lo puedo aprender, Claro. ¿verdad? Ujú. Yo también podría proponerme al final del día decir, ok, este fue el esfuerzo que hice hoy y mañana voy a esforzarme un poquitito más. Y claro, después de 7,000 esfuerzos diarios por mejorar respecto al día anterior, uno se convierte en una fiera, ¿verdad? Que eso es lo que le ha pasado a alguien como él. Y entonces reflexionábamos en la conversación con el amigo, ¿cómo hacemos para que todas las personas de 15 años Sí, sí. desarrollen ese hábito Ujú, para lo ujú. que sea que vayan a hacer en sus vidas? Porque qué bonito sería que cualquier persona a lo que se dedique pueda a los 25 años decir, llevo 10 años de estar mejorando constantemente Claro. en Ujú, esto, ¿verdad? ujú, O ujú. en lo que sea. Sí, Entonces eso creo que la mejora continua, bueno, y los japoneses lo han logrado configurar como una pieza cultural en su industria, ¿verdad? Que es el Kaizen, sí. la Ujú. mejora continua. Y lo último que te iba a decir a propósito del lavado de dientes, que yo también siento que es como un tiempo que debería de poderse utilizar para otras cosas, además de mantener la higiene bucal. Ujú. Y así como a principios del día me los lavo con la mano puesta y hago ahí unas conexiones neuronales que no existían, ¿verdad? Establezco unas conexiones nuevas. Cuando me lavo los dientes al final del día, que ya estoy cansado, que ya es de noche, casi siempre lo hago con los ojos cerrados, pero además de que lo hago con los ojos cerrados, lo hago con las luces apagadas. Entonces, uno no necesita luz para lavarse los dientes, ni Ujú, necesita estarse viendo al espejo para lavarse los ujú, dientes. ujú. Pero si uno apaga la luz y cierra los ojos, le cortas a tu cerebro como el 95% de la información que entra por la vista, que el cerebro tiene que procesar en cada instante, ¿verdad? Entonces tú ves un objeto que entra porque hay luz, pero si tengo los ojos cerrados, el objeto no lo veo y mi cerebro no tiene que procesar, ah, ahí hay un aparato, ahí hay un teléfono. Entonces, descansas durante los 7 minutos que dura el lavado de dientes. Descansas, ¿verdad? Y terminas de lavarte los dientes
un poquito revigorizado. Así que ahí te dejo esa para que la pruebes. Muy bien, muy bien. Sí, como si el hecho de que no hubiera luz nos permitiera más concentración, que creo que es bastante cierto, ¿verdad? La ausencia de luz, bueno, es que somos muy visuales, ¿verdad? Entonces, los estímulos que te llegan a través de la vista son múltiples y muy penetrantes, ¿verdad? Ujú. Bueno, y tal vez lo último que diría, y con esto creo que de mi parte concluyo, es que la meditación, algo de lo que hablamos hace un par de semanas, eh, más bien, el sentido del oído no se desconecta nunca, no se desconecta ni cuando estamos dormidos, no se desconecta ni cuando estamos en una cirugía con anestesia general. El oído está registrando cosas, ¿verdad? Entonces, Daniel Goleman ha hecho estudios con el Dalai Lama para tratar de entender cuáles son algunos impactos en la salud física medibles con ciencia occidental, Ujú. y han determinado que la meditación con mantra, como la practican los budistas tibetanos, a la secta a la que pertenece el Dalai Lama, eh, implica la repetición de un mantra que está en un idioma, ¿cómo se le llama? Idiomas muertos, lenguas muertas, ¿verdad? En Sí, sánscrito. sí, ujú, Entonces, en una lengua muerta que nadie habla, sí, haces una repetición de una frase durante múltiples veces, 20 minutos, y tu cerebro, después de estar oyendo un mensaje auditivo que no tiene sentido intelectual, entonces el cerebro se desconecta. No quiere decir que se duerme ni que se apaga, simplemente quiere decir que para de reaccionar al mensaje. Y al parar de reaccionar al mensaje, eso tiene un impacto endocrinológico en el cuerpo, en el cual sostienen estos psicólogos y médicos y científicos, que es el único momento en el que el cuerpo, en el que las glándulas del cuerpo que producen hormonas realmente descansan, porque no descansan ni cuando están dormidas. Entonces eso me parece que es muy interesante, de nuevo, como antídoto, como mejora continua, incluso como prototipo, porque yo no te puedo decir qué pasaría de aquí a 20 minutos si hago una meditación y mi sistema endocrinológico se echa una sí, descansada, claro. ¿cómo cambia mi forma de pensar, mi nivel de energía, mi actitud, mis actitudes respecto a este momento actual? Ujú, muy bien. ¿Verdad? Eso es algo que todavía, bueno, yo no lo he investigado, pero sí sé que quedo en un estado de alerta diferente, quedo en un estado de presencia diferente, de concentración diferente, de necesidades, ¿no? ¿Verdad? No siento hambre ni nada por el estilo después de esas meditaciones. Entonces es algo que podría ayudarnos a mejorar como antídoto, ¿verdad? Y a Ujú, lidiar con esas energías destructivas o emociones destructivas como la ansiedad y la culpa que, de claro. nuevo, Ujú, la pandemia nos ha hecho ver que dejadas sin atender pueden convertirse en un problema de salud, incluso físico, ¿verdad? ujú, ujú. Ok, eso era. No sé si tienes Bueno, sí, alguna sí. reflexión final o algún, Quisiera, algo quisiera que te quieres llevar de este diálogo. reflexionar sobre eso. ¿Qué me gustaría que los que nos escuchan se pudieran llevar de esto? Primero, creo que es importante que cada uno de nosotros reflexione sobre cuál es el origen de su ansiedad y que reflexionen usando tal vez un Pareto 80-20, ¿verdad? ¿Cuál es el 20% de las situaciones que me causan el 80% de la ansiedad? Porque si alguien dijera, no, es que a mí, en un tiempo, a mí eso me dio mucha ansiedad, la necesidad de ir deprisa para llegar puntual.
Y me costó mucho convencerme de que toda la solución era programación. Es que si necesitaba una hora para estar listo y llegar puntual sobre la hora tata, pues lo importante entonces fue dar un poco más de una hora y 20, una hora y media, y entonces llegar holgadamente a la hora puntual. Hay otras causas de ansiedad. Cada una persona sabrá cuál es su causa de ansiedad, todas relacionadas con el futuro. Y entonces el antídoto natural es que por más que le hagamos al futuro, yo he dedicado muchos años, muchas horas a pensar en el futuro desde la perspectiva del pensamiento estratégico, y lo que tengo clarísimo es que el futuro es incierto por su naturaleza. O sea, que por más que le hagas a la programación y al planeamiento, si lo que estás pretendiendo es quitarle incertidumbre al futuro, es una tarea vana. Entonces, veamos el futuro sin estar continuamente culpándolo de ser tan incierto. Es incierto. Y veamos a ver de qué manera nos enfrentamos a esa realidad de la incertidumbre del futuro. A mi juicio, la manera de enfrentarse a la incertidumbre del futuro es el espíritu de aventura, lo cual no quiere decir ahora me voy a convertir en un aventurero y voy a entrarle al futuro sin pensarlo. No, no, no es eso. El espíritu de aventura es, me estoy metiendo en un territorio desconocido y entonces tengo que elegir entre si me hago un puño y entonces no doy paso, o si voy aceptando la incertidumbre, sabiendo que puede surgir cualquier cosa, pero fiel al hecho de que tengo que ir caminando en ese futuro. Ese es el espíritu de aventura. También se le puede poner un poco más de condimento al espíritu de aventura, y es un poco darme cuenta de que la incertidumbre no solamente tiene un elemento negativo, que tiene algún elemento también positivo, que es como la sorpresa, que es como la esperanza, que es como la posibilidad de que no todo lo que me surja en el camino sean tigres, sino que me surjan quetzales que no había visto hace mucho tiempo, o que me surja un manantial que no había logrado oír, pero que ahí estaba, ¿verdad? ¿Ok? Muy bien. Y eso sobre qué hacer con el futuro y aclarar el origen de nuestra ansiedad. La otra cosa es ser muy realistas en la asignación del tiempo. Con la cantidad de instrumentos de medición del tiempo que tenemos, ya el tiempo no nos debería ser un desconocido. Y para muchas personas, el tiempo es un desconocido. La frase que más refleja eso es cuando alguien dice, mira la hora que es. ¿Cómo la hora que es? ¿Cuál es la sorpresa si todos tenemos un montón de relojes aquí en la mano? Todos sabemos a qué velocidad camina el tiempo y usted me va a venir a decir, mira la hora que es. Y el otro comentario que querría hacer es que busquemos el disfrute que hay en la acción. Porque en la acción, en cualquier acción, en ir de paseo, en estar lavando la motocicleta o quitándole barro a la bicicleta, o acomodando los libros, o limpiando una ventana, ahí hay una posibilidad de disfrute. Un hombre escribió un libro que se llama Lo más importante que aprendí, lo aprendí en el kinder. Y tiene un pasaje muy lindo porque dice, a uno cuando ya ha completado su tarea en la vida, está hablando seguramente de retirados, yo se lo recomendaría a gente que todavía no está retirada, le deberían dar, dice, un palo de una madera bien bonita, unos pliegos de lija de distintos grados, y después una cera. Y entonces a uno le dicen, mire, no tiene tiempo para terminar esto, vaya quitándole la corteza a ese trozo de rama, luego vaya
refinándolo con una lija más fina. No tiene que terminarlo hoy, ni mañana, ni este mes. Vaya haciéndolo, pero disfrutando de lo que la lija puede hacer en el trozo ese vegetal de un palo que recogimos por ahí. Por cierto que una rama de café es lindísima para hacer esa tarea, porque la corteza es muy linda de quitarla, no con lija, sino con cuchillo, y después con una lija más gruesa, quitar y tal y cual. Y al final, pues ahí sin tiempo, sin cronograma, irle pasando una cera de tal manera que el palo ese se convierta realmente en un adorno que hicimos disfrutándolo. Eso es. Muy bien. A mí me quedan 4 cosas muy útiles de recordar o de escuchar. La primera es que utilizar el tiempo como constreñimiento alimenta la innovación. El segundo es pensar en la creación de hábitos que sirvan como antídotos para amenazas Ajá. físicas o mentales. El tercero es que en todo podemos mejorar todos los días un poquito, y esa mejora continua nos va a llevar a diferentes lugares con el paso de los meses y de los años. Y lo último es el tema del prototipado. Me hiciste pensar que cuando uno construye un mapa mental, eso es un prototipo. Y entonces descubrí como que esta práctica que tengo desde hace unos 11 años de hacer un mapa mental antes de producir algún texto, algún informe, me da mucha satisfacción, me reduce la ansiedad, me acorta significativamente el tiempo y me permite diseñar con una metodología clara los textos, y así ha sido. Esa es mi experiencia de los últimos 11 años. Entonces ha sido muy bonito ver que eso es un prototipo, ¿verdad? Muy bien, Bueno, estamos entonces. nos vemos. Nos vemos a la próxima semana. Ok, que estés muy bien. Igualmente, gracias. Chao. Dios.